Señor. Inclina tu rostro, tu servicio. El Señor lo llama servicio. Hay quienes tienen su cerviz dura, dice el Señor. No solamente son incircuncisos físicos, sino incircuncisos del corazón, dice el Señor. No solamente son duros de cerviz física, sino de cerviz espiritual. Son duros para inclinar su cerviz. Hoy dobla tu cerviz ante Él. Dobla tu cerviz ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinar el rostro es doblar, inclinar, humillar la cerviz ante Dios. Tal vez no lo puedes ver con tus ojos físicos, aunque es posible. Tal vez no lo veas, no lo palpes con tus sentidos físicos, pero puedes verlo, puedes palparlo, puedes sentir su presencia. Y si Él es el gran Rey, el gran Rey demanda que sus súbditos, que sus siervos, que sus hijos inclinen su servicio ante Él. Señor, gracias. Gracias por llegar a nuestra vida en un día muy especial. Precioso soberano. Gracias porque sin merecerlo nos diste de tu gracia y tu gracia es inefable. Gracias porque no nos pagaste conforme a nuestros delitos y a nuestros pecados. Antes bien, tuviste misericordia. Nos coronaste, nos colmaste de favores y de misericordias de tu gracia inefable. Nos limpiaste, nos sanaste, nos perdonaste, saciaste de bien nuestras bocas, nos diste fuerzas nuevas y nos levantaste del polvo, Señor. Hoy recordamos ese día como algo muy especial. Nos diste promesas, Señor, y nos dijiste que jamás nos dejarías, jamás nos desampararías, que siempre estarías con nosotros. Y hasta aquí y hasta hoy lo has cumplido, Señor. Hasta aquí y hasta hoy jamás nos has dejado, jamás nos has desamparado. Siempre nos has ayudado, Señor, y aún en esos momentos cuando nos hemos sentido solos, tristes. Aún en esos momentos cuando, por causas de nuestros caminos, Señor, que a veces no son tus caminos, Dios, aún ahí tú estás ahí, siempre, observándonos, tus ojos puestos sobre nosotros, dirigiéndonos, aún sin nosotros saberlo, Señor de gloria. Esa es tu soberanía. Y aún, Señor, cuando nuestros ojos
nuestros oídos, nuestro corazón se desvía en pos de aquello que no es Dios, que no te agrada, tú enderezas nuestros pasos, nuestras sendas, Señor, porque eres paciente, eres tolerante, eres indulgente y a veces permisivo con nosotros, Señor. Aunque de ninguna manera darás por inocente al culpable. Señor, pero cada día que nos permites despertar e invocar tu nombre, amado Padre, invocar tu nombre, amado Hijo, invocar tu nombre, amado Espíritu, podemos entender que es una oportunidad nueva que nos das para enderezar nuestras veredas. Dios del cielo y de la tierra, Señor soberano de toda creación, Dios de nuestra salvación, gracias por tu presencia, que es preciosa en nuestra vida, que es preciosa para nosotros. Hoy estamos dispuestos y disponibles, despojados para escuchar tu palabra, para escuchar tu enseñanza, tu instrucción. Te hemos adorado, te hemos alabado, Dios, y hemos ofrecido holocaustos, Señor, para deleitar tus sentidos. Gracias por recibir ese holocausto como perfume, como fragancia grata, Señor. Amén. Así, en esa actitud de reverencia, porque sí, ciertamente debe haber una actitud de reverencia. La Escritura nos habla de los irreverentes, ¿cierto? Nos habla de los profanos, aquellos que profanan su altar, aquellos que profanan su palabra, aquellos que profanan su presencia con irreverencias. Básicamente eso es lo que significa profanar. Profanar. Se dice de aquellos que profanan tumbas para robar ¿qué? Objetos de las tumbas o robar cadáveres. Se les llama profanación de tumbas. Pero la Escritura nos habla de los profanadores de su presencia, de aquellos que profanan su presencia con irreverencias. Por eso mencionamos aquí que esta palabra, esta enseñanza solamente es para ¿quién? Para sabios y para entendidos. No es para aquellos que se enojan, para aquellos que les duelen las orejas, para aquellos que dicen, ¿qué? ¡Qué fastidio es esto! Otra vez con lo mismo. ¿Sabían que uno de los pecados más terribles que el pueblo cometió contra Dios fue decir eso, hermanos? Sí. ¡Oh! Otra vez lo mismo. ¡Qué fastidio es esto! Estamos hartos del maná. Ya estamos hartos. No, lo dijeron después. Aparte. O sea, primero dijeron que estaban fastidiados ya de esas hojuelitas que sabían a miel. Un poco amargas, pero dulces. Pero después el pueblo, después ya de la ley, etcétera, en el tiempo de los profetas, decían que, ¡oh! ¡Qué fastidio es esto! Esta enseñanza es solamente para ¿qué? Sabios y entendidos. No es para necios ni es para neófitos. Si esto te molesta, ve y busca en otro perfil algún predicador de esos de la prosperidad. Esos que acarician la orejita, ¿sí? Esos que te dicen que declaran, decretan prosperidad para tu vida. Cierra esta página, mi pensar y mi sentir yo soy, y vete allá donde están aquellos. Pero si tú eres de los sabios y entendidos, entonces
abre tus oídos espirituales para que puedas comprender las maravillas de la ley de Dios. En esa actitud de reverencia y de respeto hacia Dios y hacia su palabra, te invito para que inclines tu cerviz, cierres tus ojos y recuerdes. Empieza a rememorar. Abre el baúl de los recuerdos. Porque tú eres un baúl de recuerdos. El Espíritu Santo almacena, por así decirlo, recuerdos buenos y recuerdos malos en ti. La vida de un hijo de Dios debe ser como el arca del pacto. Inclina tu cerviz y cierra tus ojos. O está llena de su presencia, o está vacía por su ausencia. ¿Escuchas? Tú debes ser como el arca del pacto de Dios. O estás lleno de su presencia, o estás vacío por su ausencia. Saca ese recuerdo. Saca ese recuerdo cuando Dios te llamó. Escucha, no mi voz, escucha su voz. No es una terapia motivacional. Solo recuerda ese día cuando Dios te llamó. Cuando Dios llegó a tu vida. ¿Recuerdas cómo estabas? Te daré unos segundos para que medites en eso. Cada alma tuvo un proceso diferente, una vida diferente. Pero una cosa hay en común en todas las almas. El llamado de Dios siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido igual. Él llama a sus almas cuando sus almas más lo necesitan. Cuando sus almas están dispuestas y disponibles para escuchar su voz. ¿Recuerdas cuándo te llamó? ¿Recuerdas cuándo te salvó? ¿Cuándo te sanó? ¿Recuerdas ese día cuando estabas en desesperación? Cuando andabas a ciegas buscando el camino. ¿Sí lo recuerdas? ¿O ya se te olvidó? ¿O preferiste almacenar ese recuerdo en el baúl de los recuerdos? Porque tú pensaste o tú creíste que todo sería fácil. Porque de pronto te diste cuenta que en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, cuando empezó la oposición y quizá en algunos la persecución, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer su palabra, empezaste a enfriarte
te volviste en tibieza y empezaste a seguir los impulsos de tu corazón. ¿Recuerdas eso? ¿O ya lo olvidaste? Es una reflexión que debes hacer cada día de tu vida, por una razón, porque debes vivir tu día a día. Escucha, debes vivir tu día a día, tu presente en Él, porque Él es tu día, Él es tu presente, Él es tu vida. Debes vivir tu vida cada día, dando pasos seguros. Él es tu seguridad. ¿Escuchas? Él es tu seguridad. ¿Por qué te preocupas del mañana? ¿Por qué te preocupas qué has de comer, qué has de vestir, qué has de calzar? ¿Por qué? Si Él es tu presente, Él es tu día a día. Abre tus ojos. Gloria al Señor. Es una reflexión que debe ser importante y necesaria en la vida del creyente, porque hay mucha gente que piensa que lo pasado ya es pasado, y sí, en ciertas cosas sí, en ciertas formas sí. Hay cosas que debemos dejar en el pasado, sí. Mucha gente piensa que Dios, cuando nos perdona, dice la Escritura, Él echa a sus espaldas nuestros pecados. Y en forma figurada dice, los echa al fondo ¿de qué? De la mar, del océano. Dice, y no haré más memoria de ellos. Pero también la Escritura nos enseña, cuando Él, cansado de la rebeldía de su pueblo, cansado de la necedad de sus hijos, cansado, ya fastidiado, aunque la Escritura nos dice que Dios nunca se cansa. Por eso mucha gente no lo entiende, porque dice, es que la Biblia se contradice, ¿cierto, hermano? ¿La Biblia qué? Se contradice. Aquí dice que Dios jamás se cansa, pero aquí dice que Dios se cansa. ¿Qué debemos creer, hermano Pedro? Lo que pasa es que la traducción que hicieron de la Biblia, hay palabras que tienen diferentes simbolizaciones. Una cosa es estar cansado y otra cosa es estar harto, fastidiado de algo. Y yo creo que ese es el caso. Es el contexto, Es el contexto en que se dice. ¿Sí? Sí. Es como si yo le hago una promesa a mis hijos o a mis nietos. Jamás te dejaré, jamás me cansaré de ti. Nunca me cansaré de cuidarte, dice uno de esos. Pero de pronto, por causa de sus actitudes o sus rebeldías, ¿qué les decimos? Estoy cansado de ti. ¿No decimos así? ¿O cierto o no, hermano Elio? ¿Estoy qué? Cansado. Ya me tienes harto. Pero se cansa uno
de la situación, de la Hastío. rebeldía, no de la persona. Es un, ¿qué? Es un hastío. Hastío. Es un, lo La que dijo el actitud. pueblo. ¡Qué fastidio! Estoy ya, ¿qué? Fastidiado ya. Dios, cansado de las rebeliones de su pueblo, le dijo, ven, siéntate, entremos en contienda. ¡Ah, carambas! ¿Dios invitando a una contienda? ¿Entremos en qué? En contienda. Vamos a recordar un poquito tu pasado. Y de pronto Dios saca, ¿qué? La lista. Y dice, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? Vamos, explícame. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Le dice el Señor a sus hijos, para que te olvidaras de mí. ¿Qué te hice? ¿En qué te fallé? Dice el Señor. Para que hoy tú hayas olvidado de dónde te saqué. ¿Cuánto te sané? ¿Cuánto te perdoné? Todo lo que hice por ti. Para que hoy hayas olvidado todo lo que sufrí por ti. ¿Y sabes qué es lo que tú no sabes? Que si fuera necesario, lo volvería a hacer por ti. ¿Sabes por qué, pueblo mío? Porque te amo. Pero estoy cansado de tus herejías, estoy cansado de tus blasfemias, estoy cansado de tus irreverencias, estoy cansado de que profanes mi santo nombre, mi presencia, mi altar, mis altares, mi palabra. Estoy cansado. Vamos, entremos a cuentas. Mucha gente no entiende esto, y si lo entienden, no les importa. Por eso tantas herejías hoy que niegan el camino angosto. Niegan el camino angosto. Y no solamente lo niegan, se burlan. Se burlan. Menosprecian la palabra de Dios porque dicen, el evangelio del sufrimiento. Ahí van los de la sana doctrina. Y hay quienes dicen, es que no se dice sana doctrina, se dice sarna doctrina. ¿Sabían eso? Que hay quienes a la sana doctrina le llaman la sarna doctrina. Porque es una doctrina en donde se exige. La Escritura dice que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué? De juicio. Redarguye al mundo. Pero también nos enseña que el Espíritu Santo redarguye a su pueblo de santidad. ¿Qué es redarguir? Redarguir, entre otras cosas, o que se puede traducir o entender, es contradecir los razonamientos de uno con argumentos de otro. Cuando el Espíritu Santo redarguye a una persona, a una de sus almas, escucha, a una de sus almas, porque a fin de cuentas, para Dios, y lo repetiremos siempre aquí, no hay hombres, no hay mujeres, todos somos almas.
Es más, para Dios no hay sodomitas, no hay transgéneros, no hay pervertidos, no hay homosexuales, no hay lesbianas. Todos son almas para Dios. Cuando el Espíritu Santo redarguye a una de sus almas es porque le está contradiciendo, lo está contrariando de lo que esa alma está pensando, sintiendo, diciendo y haciendo. El Espíritu Santo es la medida, es la balanza, es la justicia, el equilibrio. Es el equilibrio, exacto, Él es todo eso. No solo es el consolador, no solo es el consejero, no solo es el admirable, Él es todo eso y es más. También aplica justicia. El justicia. ¿Sí? Él es el estabilidad, Él es el permanencia, Él es el firmeza, el certeza, el convicción, Él es el perseverancia, Él es el constancia. El Espíritu Santo es el conformidad, el congruencia, el comprensión. Él es el tolerancia. Él es santo. Dios es santo, santo, santo. Por eso 3 ángeles llegaron con Abraham. Por eso el profeta en la visión vio ángeles que cantaban y clamaban: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Por eso Apocalipsis dice que los ángeles cantaban a una y grandes multitudes y clamaban a gran voz: santo, santo, santo. Dios enseña a su pueblo que la vida en Cristo no es fácil. Pero una de las cosas que el creyente debe entender es que jamás debe olvidar de dónde Dios lo sacó. Hace unos días, platicando con una alma que estaba dándole la palabra ahí en el lugar de provisión, no recuerdo si fue jueves o viernes, le dije: hoy el hombre ha hecho negocio, ha hecho mercadería con la palabra de Dios. Y siempre les digo a las personas: ¿te quieres hacer rico rápido, de la noche a la mañana, hermano Pedro? Humanamente hablando. Abre una iglesia. Solo hay dos carreras. Aquí en este mundo hay 2 formas de enriquecerse rapidito, así, de la noche a la mañana. Una es que te metas de político, hacer política. La otra es que te metas de religioso. Métete de cura o métete de pastor. Uy, ¿cuántos desearán ahorita decapitarme, hermano Elio, por lo que acabo de decir? Métete de político o métete de religioso, porque los políticos hacen religión, ¿sí? Y los religiosos hacen política en los atriles. Y no hay mejor, escucha, no hay mejor o más fácil camino para enriquecerte, para hacer mercadería, que meterte de político o meterte de religioso. Recuerdo hace unos años aquí en México, un expresidente cuando era candidato, hablaré un poquito de política, para que se den cuenta qué fácil engañan a la gente, tanto los políticos como los religiosos.
Qué fácil los engañan y llevan a la gente al matadero, a la pobreza, a la inopia, a la perdición. Este candidato, cuando hicieron una encuesta aquí en México de cuánta gente lo seguía, se dieron cuenta que el hombre iba perdiendo. Aquí en México la Constitución política dice que la política no debe mezclarse con la religión, que un político jamás debe usar la religión para sus fines políticos. De igual manera, los religiosos no debemos usar la política para nuestros fines religiosos. Sin embargo, a veces es necesario usar unos pequeños ejemplos para darnos cuenta de lo que sucede hoy, no solamente en la política, sino en la religión. Déjenme decirles que el anticristo no solo vendrá de la religión, vendrá de la política. El anticristo vendrá no solo de la religión, sino de la política. Y será un hombre que a través de la religión alcanzará alturas políticas para gobernar al mundo. Porque si no, explícame o explíquense ustedes cómo el anticristo podrá gobernar el mundo y a la vez gobernar a las religiones. ¿Se dan cuenta? Analícenlo, hay lógica espiritual en esto. Una persona para poder manejar a los religiosos tiene que hacer política, y un político debe, para manejar a los, un religioso para poder manejar políticos debe hacer ¿qué? Política. En la política hay muchos religiosos, dicen que son cristianos, pero no son más que unos sinvergüenzas. Ahora, algo muy importante, este hombre ideó un plan. Ustedes saben que México es un país idólatra. México, como muchos otros países, es uno de los países más idólatras que existen en el mundo, junto con otras naciones. ¿Por qué creen que en algunos países hay tanta desgracia? Terremotos, inundaciones, cosas terribles. ¿Saben por qué? Porque todos y cada uno de esos países traen cuentas pendientes con Dios. ¿Traen cuentas pendientes con Dios? Algún día, si Dios permite, explicar un poco acerca de esto. Pero este hombre salió a hacer campañas presidenciales o prepresidenciales en las calles de México, llevando, ¿qué? Un estandarte de la Virgen de Guadalupe, aquí en México. Ustedes saben que la Virgen de Guadalupe aquí en México es la Madre de América. ¿Qué pasó? Lo que tenía que suceder. Todo el pueblo se volcó tras ese hombre. Y ese hombre ganó la presidencia aquí en México. No diré su nombre, ¿para qué? Los que saben de esto entienden de qué estoy hablando. Ese hombre hundió más a México en la desgracia de lo que ya de por sí. ¿Sabe qué? Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debieron retirarle, eso es un delito, debieron retirarle el registro inmediatamente, pero no. ¿Saben? Todas esas cosas son señales, porque así conviene a los intereses de Dios. A veces la gente no entiende, y menos los que se dicen cristianos, por qué suceden ciertas cosas en nuestro alrededor. ¿Por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida? No entienden que Dios
está haciendo cosas porque quiere llevar a un punto. Quiere llevar a un punto a esa nación, en donde esa nación tenga que reconocerlo a Él como su único Dios. Porque a través de todo esto, Dios llama a sus almas. La oposición y la persecución son necesarias para que se conozca al verdadero Dios. Muchos de ustedes no están de acuerdo con esto, y sé que en este momento muchos de ustedes están pensando que estoy hablando política aquí. No lo estoy haciendo como tal. Estoy dando una referencia del por qué la gente hoy, y principalmente los disque cristianos, los que se autodenominan evangélicos, no tienen el discernimiento ni el entendimiento para poder comprender el por qué las cosas que suceden en el mundo son así. No quieren aceptar que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué te llevé a esa reflexión hace un momento respecto a que recordaras ese día cuando Dios te llamó? Recuerdo que en mis tiempos de joven tenía 24 años. Mi vida era un desastre. Mi matrimonio era un desastre. Yo era un hombre que seguí los patrones de mi padre terrenal me refiero. Vicioso, golpeador, y era intolerante. Era un hombre que para mí yo todo lo arreglaba con gritos y con golpes, con insultos, con maldiciones. Pero llegó un tiempo en que yo reflexioné acerca de mí mismo y pensé, es que yo no me aguanto ni a mí mismo. Y si yo no me aguanto ni a mí mismo, ¿cómo estará la gente que me rodea? Yo estaba en un punto en el que me sentí desesperado, angustiado, porque yo quería cambiar, pero no podía. Quería dejar los vicios, pero no podía. Como dice la canción de hace un momento, como dice, hermanos, dice, cuando se ve en el mundo total los efectos del mal por doquier, cuando se ve que el hombre carnal sus vicios no quieren o no pueden dejar, ¿el remedio quién es? El remedio de Dios es Cristo Jesús. Esto es un poco de mi testimonio. Dios envió a un hombre a hablarme de Dios. Porque Dios consideró que era el momento de llegar a mi vida, de llamarme, de limpiarme, de perdonarme, de levantarme, de sanarme y de hacerme una persona diferente. Pero sobre todo de darte convicción de pecado. Sí, obviamente. Sin embargo, no todo fue fácil. Desde un principio, cuando Dios me llamó, la primera oposición que hubo en mi vida fui yo mismo. Fui yo mismo. Ayer salimos a dar una vuelta, un paseo. Nuestro hermano Elliot, bueno, en este caso puedo decirlo así, mi hijo y mi nieto, salimos a dar una vuelta y íbamos platicando en el camino y les iba platicando de cómo fue un poco el proceso que yo tuve para cuando Dios me llamó.
y les dije, ¿saben? Para mí fue muy difícil dejar los vicios, para mí fue muy difícil dejar hábitos. Uno de esos vicios era la música mundana. A mí siempre me gustó la música y siempre me ha gustado la música, hermano. El hermano Pedro Dios le dio el don de tocar y de componer alabanzas, letras, pero él de joven fuiste rockero, ¿cierto? Sí. Yo fui rockero, pero rockero nada más en cuanto a cantante. Me gustaba el rock and roll. Aquí en México, ¿cómo dicen los rockeros? Queremos rock. Que viva el rock, dicen. Ahora ya seríamos rockeros. Ahora somos ruqueros, o sea, ya somos rucos. Aquí en México a los viejos se les dice rucos. Bueno, no estamos tan viejitos. Pero ahí nomás andamos, somos sesentones. Pero todavía estamos fuertes, ¿verdad? Estamos apapachables, pero por el Señor. Y les dije, y yo lo que empecé a hacer fue una mezcla, fíjense bien, una mezcla de música mundana con música de Dios, porque yo no quería dejar mis vicios. Yo no quería dejar mis vicios. La verdad. Muchos en el pueblo de Dios no es que no puedan dejar sus vicios, es que no quieren dejar sus vicios. Un día, llorando, le dije a Dios, Señor, no puedo. Es que no puedo, porque hay ciertos hábitos que todavía tengo, que sé que no le agradan a Dios, y me desespero y oro y clamo y le digo, Dios, ayúdame, Dios, es que no puedo. Y un día Dios me habló a través de voz audible y me dijo, ¿no puedes o no quieres? ¿No puedes o no quieres? Señor, es que es muy difícil. Y me dijo, cuando yo llegué a tu vida, tú asumiste un compromiso conmigo. ¿Ya lo olvidaste? ¿Ya lo olvidaste? Tú dijiste, Señor, te seguiré en las buenas y en las malas. Te seguiré a donde tú vayas, yo iré. Lo que tú quieras, eso también querré. Lo que a ti te agrade, eso haré. Pero mírate. Muchos en el pueblo de Dios, por no decir que todos, entre comillas, todos, le han hecho promesas a Dios que no han cumplido porque no están ni dispuestos ni disponibles para cumplirlas. Solamente le prometen a Dios con la plena conciencia y con la plena certidumbre de que no cumplirán lo que le prometen. Porque cuando viene el tiempo de prueba, cuando viene el tiempo de aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tribulación, la angustia, la pobreza, la escasez, la estrechez, la soledad, la mayoría de los que se dicen hijos de Dios quedan postrados en el camino, en el desierto, como los israelitas. Porque no han querido, no es que no hayan podido, no han querido aceptar que para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Que el camino angosto es tan angosto que difícilmente se puede caminar por allí. La Escritura nos enseña acerca de señales, les dije la vez anterior, ¿cierto? Que hay cosas
que sucederán antes de que Cristo, de que el amado venga por segunda vez. Pero lo que mucha gente no quiere aceptar en el pueblo, y aún hay una herejía, escucha, hay una herejía donde se enseña que cuando Cristo venga, ¿vendrá para qué? Arreglar todos los problemas del mundo. ¿O no dice así? ¿Es herejía? Sí. Dice que Cristo vendrá para arreglar a este mundo. Que Cristo vendrá para solucionar los problemas del mundo. Que Cristo vendrá para traer ¿qué? Paz y seguridad al mundo. Pero para eso se llevará a su iglesia, y los que no quieran, los que no hayan querido, se quedarán aquí. Hay otra herejía que derivaron de allí, que dice que habrá una segunda oportunidad para aquellos que no se fueron en el arrebatamiento o rapto, como lo quieras llamar. Porque muchos discuten de que si rapto, que arrebatamiento, que... Y dicen que los que se queden aquí serán marcados. Bueno, fíjense cómo usan la escritura, pero a medias, serán marcados en la frente, en la mano. Eso, la escritura habla de eso. La marca de la bestia. La marca de la bestia. Dice, y los que no se dejen marcar tendrán otra oportunidad para ser salvos, pero serán salvos a través de tribulación. ¿Dónde dice la escritura eso? ¿Dónde dice la escritura eso? Barbaridad, bárbara. Es una herejía que han introducido, y muchos en el pueblo de Dios creen eso. Pero ¿sabes algo? El Señor no vendrá sin que antes haya persecución, haya tribulación y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Ahí está en Tesalonicenses. Ahí lo dice bien claro. Y el maestro lo dijo, y después de esta persecución, porque habrá una gran tribulación, dice, como nunca la ha habido, ni la habrá jamás. Explíquenme eso. Dijo, porque habrá gran tribulación antes de que yo venga. Como jamás la ha habido, ni la habrá jamás, dice el Señor. Es decir, después que Él venga ya no habrá más tribulación. Después de esa tribulación, esa persecución contra los cristianos, no habrá ya más tribulación, persecución, más tribulación. Es la última tribulación. Eso significa que cuando venga el Señor, será para rescatar a su pueblo, a sus verdaderos hijos, de esa tribulación. Eso significa que Él vendrá para matar, dice, al inicuo, al hijo de perdición, es decir, al anticristo, ¿con qué? Con la espada, ¿qué? De su boca. Será destruido. Él se llevará a su pueblo y destruirá al inicuo, vendrá a juzgar. Él ya no vendrá como oveja, Él vendrá como juez. Y si crees esto o no, es tu problema. Si lo crees, teme. Si no lo crees, también teme. Porque tienes un problema con Dios. Porque hoy los cristianitos modernos, los modernos, no quieren creer, no quieren creerle al Señor que habrá una oposición y una gran persecución. Y eso lo vemos desde nuestros inicios, cuando Dios nos llama, cómo es que los primeros opositores somos nosotros mismos. Porque no queremos aceptar
las leyes de Dios en nuestra vida. Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos salve, nos sane, nos levante, nos cure, nos prospere. Pero no queremos asumir un compromiso con Él. No queremos asumir un compromiso con Él. Por eso existen tantas herejías hoy en día. Por eso existen hoy en día tantos y tantos fanáticos religiosos que niegan las verdades de Dios. Por eso hay hoy tanto líder religioso que inventan sus propias doctrinas para sacar provecho personal de la palabra de Dios. La semana anterior nos quedamos en 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Lo leímos y vimos que la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos habrá muchos hombres amadores de sí mismos, que usarán la palabra de Dios para pervertir, para corromper, para perder las almas. ¿Escuchas? Hoy es triste ver a la gente siguiendo a estos líderes religiosos. Es triste y es penoso ver cómo las mismas ovejas se convierten en cabras, persiguiendo a todos aquellos que están en contra de esas mercaderías, de esas cosas. Son señales de que Cristo pronto viene por su pueblo. Solo los indoctos, los ignorantes, los neófitos, y escucha bien, neófito. Neófito en la Escritura significa ignorante. Un neófito es una persona que ignora las Escrituras. ¿Escuchas? No es un tonto. Porque hay muchos neófitos que son bien listos. Tienen colmillo ¿qué? Largo y retorcido. Son neófitos en cuanto a la Escritura, pero en cuanto a mañas y costumbres son muy hábiles. El Señor dijo, sean mansos como palomas, pero sean astutos como serpientes. Pero muchos líderes no son astutos como serpientes, mucho menos son mansos como palomas. Más bien son serpientes, astutas, que engañan. Así como la serpiente engañó a Eva, y luego Eva fue y engañó a Adán. Muchos ministros viven así, engañando y siendo engañados. Pero ¿sabes algo? Ellos convenientemente se dejan engañar, se dejan seducir. Un neófito es un necio que por su necedad no quiere aprender lo correcto. Por eso, Pablo recomienda no permitir a ningún neófito ministrar. Pero neófito tiene otro significado. Implica también una persona que es nueva, una nueva criatura. También significa neófito, es decir, una nueva criatura. ¿Y saben por qué? Porque una nueva criatura, ¿qué puede saber? Es ignorante. Es ignorante. Va empezando. Es ignorante. Entonces,
Solo los indoctos, los ignorantes y los neófitos insisten en torcer las escrituras diciendo y enseñando doctrinas de demonios. Hoy en los altares la mayoría son, ¿qué? Indoctos, neófitos, ignorantes, que tuercen las escrituras para su provecho personal. Y lo peor es que tienen un público cada vez mayor de seguidores que creen y que siguen sus enseñanzas. He platicado con supuestos hermanitos, a veces hermanos sinceros, que me empiezan a platicar de líderes. Hermano, ¿ya escuchó al predicador fulano? Yo los observo. ¿Sí? ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo? Gloria a Dios, ¿verdad, hermano Pedro? Gloria a Dios. Hace rato estaba comentando con el hermano acerca de un líder religioso, que por cierto fue su líder un tiempo, pero es famoso a nivel mundial. Es mundialmente conocido el hombre. Estaba viendo algunas de sus enseñanzas, digo de sus enseñanzas, no las de Dios. Ustedes saben, yo no acostumbro decir nombres y no lo diré. Pero este fulano estaba enseñando que antes de Eva hubo otra mujer llamada Lilith. Fíjense bien cómo inventan cada idiotez, cada estupidez. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de esta mujer, Lilith, que se supone fue la esposa de Adán antes que existiera Eva. No sé de dónde saca eso el tipo, pero él enseña eso, y lo anda enseñando, Y resulta que ahora esa Lilith, como fue desechada, ahora es un demonio. Él enseña eso. Está enseñando que porque le preguntan que quién hicieron las pirámides, tantas construcciones raras que la gente no se logra explicar. Él dice que son ángeles caídos, que se hicieron hombres y que dieron la tecnología y ellos ayudaron a construir esas. Y que ellos diseñaron herramientas modernas en aquel entonces para construir todos esos edificios. Yo parezco changuito. Me rasco la cabeza y pienso y le digo a Dios, Señor, ¿de dónde sacará tanta idiotez este tipo? Y así como él, hay muchos, y famosos a nivel no internacional, sino a nivel, ¿qué? Mundial. Son conocidos en todo el mundo. Este tipo está totalmente desquiciado. ¿Y sabe cuánta gente lo sigue? Esos pastores que dicen que Dios los transpone al cielo como a Pablo, y que no los transpone una vez, ni dos, sino varias. Esos que enseñan que tienen un aura angelical alrededor. Esos que dicen que los billetes les hablan. Esos que dicen que si tomas una piedrita de tu jardín, de tu casa, y la metes y oras por ella, te puede dar bendición, aceite nuevo en tu casa. Y la lista sería interminable si me pongo yo a enseñar y a decir todas y cuántas tonterías enseñan hoy. Pero ¿sabe lo más asombroso de eso? Es la cantidad de gente que los sigue, que creen esas herejías, esas enseñanzas. Y cuando la gente me dice, ¿cómo ve, hermano? Muevo la cabeza, y cuando yo muevo la cabeza, el hermanito o la hermanita, lo primero que dicen es, ay, hermano, no vaya usted a empezar.
No vaya a empezar, hermano, con que, sí. Eso es lo que sucede cuando la gente es indocta, ignorante, neófita, estúpida, holgazana. Aquí en México le llamamos ¿qué? Lo voy a decir, huevones. Es decir, les pesa la flojera de estudiar la Escritura, de orar a Dios, porque es más fácil seguir al hombre que seguir a Dios. Buenos creyentes han sido engañados por estas herejías. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos, aún los escogidos de Dios, ¿qué? Serán engañados. Pero quiero decirles algo. De esos escogidos que Dios escogió, Él todavía hará una selección. Por eso está ahí escrito que aún los escogidos serán engañados. Y si son engañados, entonces serán perdidos. Lamentablemente para toda esa gente que siguen a estos herejes, todos sin excepción, y digan lo que quieran, enójense si quieren, llámenme hereje si quieren, llámenme mentiroso, fanático, religioso, exagerado, juez, llámenme como quieran. Ninguna de esas almas son salvos. Porque no es posible que una alma que sigue a un hereje sea salva. Por pura lógica espiritual se sobreentiende que alguien que sigue, un ciego, que sigue a otro ciego, están cayendo en error, y los que están en error, ¿qué? Están en tinieblas. Porque ningún ciego puede guiar a otro ciego, hermano Elliot. Así que una persona que no es salva jamás puede llevar la salvación a nadie. Las personas que siguen a esos herejes no son salvas. Si tú estás siguiendo un hereje, si tú estás siguiendo una de estas doctrinas de herejías, entonces no eres salvo. No tienes la salvación de Dios. Puedes estar en error, sí. Puedes estar en ignorancia, sí. Pero si Dios te está quitando las vendas, entonces ya no tienes excusa. ¿Que esto es tajante? Sí lo es. Porque Dios es, ¿qué? Tajante. Para Dios, o eres, ¿o qué? O no eres. O eres o no eres. Imagínense enseñar que los ángeles, que los extraterrestres que han visitado la tierra son ángeles caídos. Dios mío, ¿se necesita estar estúpido o idiota o ciego o sordo para creer eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Dónde dice que hubo una mujer antes que Eva? ¿Dónde dice que ahora el demonio es Lilith? ¿Dónde dice eso? Pero la gente cada vez es asombroso cómo cada vez esas personas, esos enemigos del Evangelio, siguen porque creen sus enseñanzas. Aquí en México, esos predicadores son adorados y son seguidos por multitudes de evangélicos, multitudes. Es más, muchos que están en la sana doctrina, que están con buenos ministros, que les enseñan la palabra tal cual es,
aún así siguen a estos ministros apóstatas. Muchos que están recibiendo la sana enseñanza también se están alimentando con cascajo. Es la simbiosis, el sincretismo religioso. Muchos creyentes comen pasto verde en sus congregaciones, pero luego van a otras congregaciones donde les hablan bonito, donde los acarician con miel, donde los acarician con la lengua, o abren videos y son seguidores de esos herejes. ¿Ustedes creen realmente que esas personas son salvas? No lo son. Así que la reflexión fue: recuerda de dónde te sacó. Recuerda cuánto te perdonó. Recuerda cuando Él te sanó, cuando Él te llamó. Para que recuerdes la senda antigua. La senda antigua. El Señor la llama senda antigua. Y la senda antigua se llama, ¿qué? Compromiso, fidelidad, obediencia. La senda antigua se llama sabiduría, consagración, entrega, santidad, honestidad. Tal vez pobreza material, pero riqueza espiritual. Si tú estás haciendo tesoros aquí en la tierra, no eres salvo. Si tu tesoro no está en el cielo, entonces no eres salvo. Estos días les hemos estado compartiendo a las almas respecto a la página, porque les damos el folletito, el tratado, y les decimos: mira, una de las cosas importantes que hay en esta página es que no te cuesta un solo peso. No te cuesta un solo peso. Lo único que te cuesta es lo que te cuesta pagar tu internet. Pero no te cuesta un peso y sin embargo puedes encontrar el tesoro escondido. Puedes hallar la perla de gran precio. ¿Sí sabes cuál es la perla de gran precio? ¿Sabes cuál es el tesoro escondido? Y empiezan a divagar y no, pues no. ¿Se llama qué? Jesús. El tesoro escondido, la perla de gran precio, se llama Jesús. Se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el reino de los cielos es como aquel hombre que encontró la perla de gran precio. Fue, ¿y qué hizo? Hermano Eliud, al hombre que encontró la perla de gran precio, dice, ¿fue y qué? Pagó todo, vendió lo que tenía. Vendió todo lo que tenía. Para poderla conseguir. Es una figura. ¿Vendió qué? Todo lo que tenía para obtenerla. El hombre que encontró el tesoro escondido fue, ¿qué? Vendió todo. Por eso dice, porque el reino de los cielos es semejante a... ¿Qué estás haciendo para obtener esa perla de gran precio? ¿Qué estás haciendo para encontrar el tesoro escondido? ¿Qué estás haciendo? Dijimos en alguna ocasión, ¿estás dando el precio o estás pagando el precio? Hermano Pedro, ¿reflexionas en esto? Hermanos, ¿están dando el precio o lo están pagando? O volteo la pregunta, ¿están pagando el precio
o solo lo están dando? ¿Que si hay diferencia? ¿Pero qué dicen los modernos? Prosperidad, comodidad, salud, superación personal, seguridad y garantía. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? ¿Estás pagando el precio o solo lo estás dando? Hermano Elliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en todas las cosas, Señor. Gracias por tu grandeza y tu inefable gracia, por dejarnos estar a tus pies, recibiendo tu palabra, palabra viva, palabra de verdad, mi Señor, palabra pura. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros sentimientos y sentidos espirituales y nos haces sensibles a tu voz. Hoy, Señor, te pedimos que incrustes, selles y le des la permanencia a todo lo que hoy se ha aprendido y se ha escuchado, mi Señor, y se ha oído, Dios. Que tú lo claves y lo hagas permanente en cada alma, Señor, en cada ser humano. Que tú hoy quisiste y quieres salvar, mi Señor eterno, y abrir los ojos para los que ya conocen, Dios eterno, y mostrarles el camino real, Señor, a tu palabra y a tu presencia, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tuya es, amado Elohim. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne. Y como siempre lo hemos de decir, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Ahí está. No hay vuelta de hoja, decimos aquí. Paz.